Libro Tarzán de los monos. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Capítulo 25. El puesto avanzado del mundo. Al mismo tiempo que sonaba el estampido del rifle, de Arnott vio abrirse de golpe la puerta y que la figura de un hombre caía de bruces sobre el suelo de la cabaña. Impulsado por el pánico, el francés apuntó de nuevo con el arma a la postrada figura, pero a la media luz que irrumpía por el hueco de la puerta observó de pronto que se trataba de un hombre blanco y, un segundo después, comprendió que había disparado sobre su amigo y protector, Tarzán de los monos. De Arnott lanzó un grito de angustia, dio un salto y se arrodilló junto al hombre mono. Levantó la cabeza del caído, albergándola en los brazos, y pronunció en voz alta el nombre de Tarzán de los monos. Al no obtener respuesta, de Arnott apoyó el oído en el pecho del hombre, a la altura del corazón. Oyó con gran alegría los firmes y regulares latidos. Con sumo cuidado levantó a Tarzán, lo acomodó en el catre y luego, tras cerrar y atrancar la puerta, encendió una lámpara y examinó la herida. El proyectil había rozado la parte superior del cráneo. Aunque de feo aspecto, la herida era más bien superficial y no se apreciaban signos de fractura. De Arnott dejó escapar un suspiro de alivio y se dispuso a limpiar la sangre del rostro de Tarzán. El agua fresca le reanimó y, casi enseguida, el hombre mono levantó los párpados y sus ojos miraron con interrogadora sorpresa a de Arnott. Este había vendado la herida con trozos de tela y, al ver que Tarzán había recobrado el conocimiento, se levantó, fue al escritorio y redactó una nota, que tendió al hombre mono. En la nota explicaba que sentía mucho el terrible error que acababa de cometer y que se alegraba indeciblemente al comprobar que la herida no era grave. Una vez leyó tales explicaciones, Tarzán se sentó en el borde de la cama y estalló en carcajadas. No tiene importancia, dijo en francés. Luego, como su vocabulario no le daba para mucho, escribió: debería haber visto lo que me hicieron Bolgani, y Kerchak, y Terkos, antes de que los matara, lo que se reiría usted si comparase aquello con un arañazo de nada como este. De Arnott tendió a Tarzán las dos misivas que dejaron para él. Tarzán leyó la primera con una expresión triste en el rostro. Le dio vueltas y vueltas en la mano a la segunda, mientras intentaba descubrir por dónde se abría. Era la primera vez que veía un sobre cerrado. Al final se lo pasó a de Arnott. El francés había estado observándole y comprendió que el sobre desconcertaba a Tarzán. No dejaba de resultar muy extraño que un sobre fuese todo un misterio para un hombre blanco adulto. De Arnott lo abrió y devolvió la carta a Tarzán. El hombre mono se sentó en una silla de campaña, desplegó la hoja de papel y leyó: a Tarzán de los monos, antes de marchar, permítame añadir mi agradecimiento al del señor Clayton por lo amable que ha sido usted al permitirnos utilizar su cabaña. Hemos sentido mucho que no se haya presentado. Nos hubiera encantado conocerle, ofrecerle nuestra amistad y agradecerle personalmente su hospitalidad. Hay otra persona a quien me gustaría darle también las gracias, pero no volvió a aparecer, aunque se me hace imposible creer que haya muerto. Desconozco su nombre. Es el gran gigante blanco que llevaba colgado del cuello, sobre el pecho, un guardapelo con diamantes engarzados. Si le conoce y habla usted su lenguaje, transmítale mi gratitud y dígale que estuve 7 días esperando su regreso. Dígale también que vivo en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, y que en mi casa siempre será bien recibido, si desea visitarme. Encontré la nota que dejó usted entre las hojas del pie de un árbol cercano a la cabaña. Ignoro cómo ha llegado a quererme, puesto que ni siquiera ha hablado nunca conmigo, y si su cariño es cierto, lo lamento profundamente, ya que he entregado mi corazón a otro hombre. Pero sepa que me consideraré siempre su amiga. Jane Porter. Tarzán permaneció sentado cerca de 1 hora, con la mirada fija en el suelo. Se le hizo evidente, a través de las notas, que quienes escribieron aquellas cartas no sabían que Tarzán de los monos y él eran la misma persona. He entregado mi corazón a otro hombre, se repitió una y otra vez. Entonces no le amaba. ¿Cómo pudo fingirle cariño, elevarle hasta la cima de la máxima ilusión para luego precipitarlo al más profundo abismo de la desesperación? Tal vez sus besos no fueron más que demostraciones de amistad. ¿Cómo iba a saberlo él, que lo ignoraba todo acerca de las costumbres de los seres humanos? Se levantó con brusco movimiento,
Deseó buenas noches a de Arnott tal como éste le había enseñado y se arrojó sobre el camastro de helechos en el que también había dormido Jane Porter. De Arnott apagó la lámpara y se tendió sobre la colchoneta. Casi lo único que hicieron durante una semana fue descansar. Pero, eso sí, de Arnott se dedicó a enseñar francés a Tarzán. Al cabo de esa semana, ambos hombres podían conversar bastante fluidamente. Una noche, mientras permanecían sentados dentro de la cabaña, a punto de irse a dormir, Tarzán preguntó a de Arnott, ¿dónde están los Estados Unidos? De Arnott señaló hacia el noroeste. A muchos miles de kilómetros, al otro lado del océano, añadió. ¿Por qué? Voy a ir allí. De Arnott sacudió la cabeza. Eso es imposible, amigo mío, dijo. Tarzán se levantó, fue a uno de los armarios y regresó con un atlas bastante manoseado. Pasó las hojas hasta llegar a las de un mapamundi y dijo, nunca he llegado a entenderlo del todo, indicó, por favor, explíquemelo. Cuando de Arnott lo hubo hecho, señalándole que las superficies de azul representaban el agua que cubría la tierra, Tarzán le pidió que precisara dónde estaban ellos dos. Así lo hizo de Arnott. Ahora señáleme los Estados Unidos, pidió Tarzán. Y cuando de Arnott apoyó el índice en América del Norte, Tarzán sonrió y puso la palma de la mano sobre la página, cubriendo con ella el océano que separaba los dos continentes. Como ve, no está muy lejos, comentó, apenas la anchura de mi mano. De Arnott se echó a reír. ¿Cómo podía hacérselo comprender? Tomó un lápiz y marcó un minúsculo puntito en la orilla de África. Esta marca diminuta, manifestó, es infinidad de veces mayor sobre este mapa que su cabaña sobre la Tierra. ¿Se da cuenta ahora de lo lejos que están de aquí los Estados Unidos? Tarzán meditó largo rato. ¿Viven hombres blancos en África?, preguntó. Sí. ¿Dónde se encuentran los más próximos? De Arnott señaló un lugar en la costa, al norte de donde estaban ellos. ¿Tan cerca?, se sorprendió Tarzán. Sí, confirmó de Arnott, pero no es tan cerca como cree. ¿Tienen grandes botes para cruzar el océano? Sí. Entonces iremos mañana, anunció Tarzán. De Arnott volvió a sonreír y a denegar con la cabeza. Está demasiado lejos. Moriríamos mucho antes de llegar. ¿Desea quedarse aquí para siempre?, preguntó Tarzán. No, repuso el francés. En ese caso, mañana emprenderemos la marcha. Ya no me gusta este lugar. Preferiría morir a continuar aquí. Bueno, dijo de Arnott, y se encogió de hombros. No estoy muy seguro, amigo mío, pero me parece que también yo preferiría morir a quedarme aquí. Si se marcha, le acompañaré. Decidido, pues, dijo Tarzán. Mañana partiremos hacia los Estados Unidos. ¿Cómo piensa llegar allí sin dinero? Fue de Arnott a lo práctico. ¿Dinero? ¿Qué es eso?, inquirió Tarzán. Le costó un buen rato a de Arnott explicárselo. Aunque Tarzán tampoco lo entendió del todo. ¿Cómo consiguen dinero los hombres?, quiso saber, por último. Trabajan para ganarlo. Muy bien, pues trabajaré, entonces. No, amigo mío, respondió de Arnott, no necesita preocuparse del dinero, ni hace falta que trabaje para conseguirlo. Tengo suficiente para los dos. Suficiente para una veintena. Mucho más de lo que le conviene tener a un hombre. Dispondrá usted de cuanto precise, si algún día llegamos a la civilización. De modo que a la mañana siguiente emprendieron la marcha hacia el norte, a lo largo del litoral. Cada uno de ellos llevaba un rifle y municiones, así como lechos de campaña, víveres y utensilios para cocinar. Estos últimos le parecieron a Tarzán más un estorbo que otra cosa, así que se desprendió de ellos. Debe acostumbrarse a comer alimentos cocinados, amigo mío, le aconsejó de Arnott. Los hombres civilizados no comen carne cruda. Tendré tiempo de sobra cuando lleguemos a la civilización, repuso Tarzán. No me gustan las cosas que estropean el sabor de una buena carne. Avanzaron hacia el norte durante un mes. A veces encontraban comida en abundancia y luego pasaban unos cuantos días de penuria y hambre. No vieron rastro de indígenas ni les molestaron las fieras salvajes. Su camino era un auténtico milagro de tranquilidad.
Tarzán hacía preguntas y asimilaba rápida y fácilmente las respuestas. De Arnott le enseñó una barbaridad de cosas acerca de los refinamientos de la civilización, incluido el manejo del cuchillo y el tenedor. A veces, sin embargo, Tarzán soltaba los cubiertos, disgustado, cogía la carne con sus fuertes manos bronceadas y la desgarraba con los dientes como un animal salvaje. En tales ocasiones, De Arnott le reprochaba: no debe comer como una bestia salvaje, Tarzán, cuando me esfuerzo en convertirle en un caballero. Mon Dieu. Los caballeros no se comportan así, es espantoso. Tarzán esbozaba una tímida mueca, como avergonzado, y volvía a tomar el cuchillo y el tenedor. Pero en el fondo de su corazón los odiaba. Durante el viaje habló a De Arnott del gran cofre que enterraron los marineros. Le contó que vio cómo lo ocultaban y que luego él lo sacó, lo llevó al lugar donde se reunían los monos y lo enterró allí. Debe de tratarse del cofre del tesoro del profesor Porter, comentó De Arnott. Es una lástima, aunque, naturalmente, usted no sabía nada. Tarzán recordó entonces la carta que Jane había escrito a su amiga, la que se llevó la primera noche en que ocuparon la cabaña, y comprendió que contenía el cofre y lo que significaba para Jane. Mañana volveremos a por el anuncio. Volver, exclamó De Arnott. Pero, mi querido amigo, llevamos ya 3 semanas de marcha. Tardaremos otras 3 en llegar al punto donde está el tesoro y, además, con lo que pesa el arcón ese, necesitaríamos 3 marineros para que lo trasladaran. Transcurrirían meses antes de que nos presentáramos de nuevo aquí, donde estamos ahora. No hay más remedio que hacerlo, amigo mío, insistió Tarzán. Usted puede seguir hacia la civilización y yo volveré a buscar el tesoro. Iré más deprisa si voy solo. Tengo un plan mejor, Tarzán, manifestó De Arnott. Seguiremos juntos hasta el primer asentamiento de colonos y allí fletaremos una embarcación y descenderemos por mar, costeando, hasta donde está el tesoro. Así transportaremos el cofre más fácilmente. Será más seguro, más rápido y, además, no tendremos que separarnos. ¿Qué le parece la idea? Muy buena, encomió Tarzán. El tesoro estará allí, vayamos cuando vayamos a buscarlo, y si bien yo podría ir a recogerlo y haberle alcanzado a usted dentro de un par de lunas, me sentiré más tranquilo sabiendo que no está solo en la ruta. Cuando observo lo inútil que es, De Arnott, me pregunto sorprendidísimo cómo es posible que la raza humana haya evitado la aniquilación durante todas esas épocas de las que me ha hablado. Porque, Sabor, con una sola pata, podría exterminar a miles de ustedes. De Arnott se echó a reír. Cambiará de opinión cuando haya visto sus ejércitos y armadas, sus grandes ciudades y sus formidables obras de ingeniería. Entonces comprenderá que es la inteligencia y no el músculo lo que hace al hombre ser más importante y poderoso que todos los animales de la selva. Solo y desarmado, un hombre no podría enfrentarse a ninguna de esas fieras, mayores que él en tamaño. Pero si se juntan 10 hombres, combinarán su ingenio y su fortaleza física contra sus salvajes enemigos, mientras que a las bestias, incapaces de razonar, nunca se les ocurriría aliarse y enfrentarse conjuntamente al hombre. De no ser así, Tarzán de los monos, ¿cómo explicaría que lleve usted tanto tiempo sobreviviendo en estas soledades salvajes? Tiene razón, De Arnott, convino Tarzán, porque si aquella noche, en el Dum Dum, Kerchak hubiera acudido en ayuda de Tublat, entre los dos habrían acabado conmigo. Pero Kerchak no fue lo suficientemente listo para pensar en sacar ventaja de tales oportunidades. Ni siquiera Kala, mi madre, podía prever nada con anticipación, planear algo para el futuro. Se limitaba a comer cuando tenía hambre incluso en las épocas en que las provisiones escaseaban, aunque encontrase suficiente alimento para varias comidas, jamás se le ocurría guardar para más adelante. Recuerdo que solía pensar que yo era tonto si cargaba con víveres de reserva durante una marcha, aunque después se alegraba de que los compartiéramos, si no encontrábamos por el camino nada que llevarnos a la boca. De modo que conoció a su madre. Se extrañó De Arnott. Sí. Era una mona enorme y estupenda. Mucho mayor que yo, lo menos pesaba el doble. ¿Y su padre? Preguntó De Arnott. No le conocí. Kala me dijo que fue un mono blanco y que carecía de pelo, como me pasa a mí.
Ahora sé que debió de ser un hombre blanco. Seria la expresión, de Arnott contempló largo rato a su compañero. Tarzán dijo por último, es imposible que la mona, Kala, fuera su madre. Si tal cosa resultara posible, usted habría heredado algunas características de los simios, pero no las tiene. Es un auténtico hombre y, hasta me aventuro a afirmar que desciende de unos padres inteligentes y cultivados, de buena educación. No tiene el más mínimo indicio acerca de su pasado. Ni por asomo, respondió Tarzán. En la cabaña no encontró escrito alguno que pudiera proporcionarle datos relativos a la vida de sus ocupantes anteriores. He leído todo lo que había en la cabaña, salvo un libro que estaba escrito en un idioma que no era el inglés. Puede que usted sepa leerlo. Extrajo Tarzán del fondo de la aljaba el diario de tapas negras y se lo tendió a su compañero. De Arnott echó un vistazo a la portada. Es el diario de John Clayton, Lord Greystoke, aristócrata inglés, y está redactado en francés, explicó. Después procedió a la lectura del diario, escrito más de 20 años antes y que refería los detalles de la historia que ya conocemos, la aventura, las dificultades y pesadumbres de John Clayton y su esposa Alice, desde el día en que zarparon de Inglaterra hasta una hora antes de que Kerchak acabara. Con la vida del caballero. De Arnott leía en voz alta. En ocasiones, la voz se le quebraba y se veía obligado a interrumpir la lectura a causa de la desoladora desesperanza que se traslucía entre líneas. De vez en cuando lanzaba un fugaz vistazo a Tarzán, pero el hombre mono permanecía en cuclillas, como una talla de madera, con los ojos clavados en el suelo. El tono del diario solo varió al aludir al recién nacido. Entonces abandonó su hasta entonces habitual tono de desesperación que había ido infiltrándose en él tras los 2 primeros meses de estancia en la costa. A partir de la llegada del niño, teñía el diario una contenida felicidad que resultaba aún más acongojante que el resto. Una de las anotaciones manifestaba un espíritu pleno de esperanza: nuestro niño cumple hoy 6 meses. Está sentado en el regazo de Alice, junto a la mesa en la que escribo, es una criatura preciosa, feliz, saludable, perfecta. De un modo u otro, incluso contra toda razón, me parece verlo convertido ya en un hombre adulto, que ocupa el puesto de su padre en la sociedad del segundo John Clayton y que sigue aportando honores a la casa de Greystoke. Ahora mismo, como si quisiera conferir a mi augurio el peso de su garantía personal, ha cogido la pluma con sus manitas gordezuelas, se ha embadurnado de tinta los deditos y ha estampado sus huellas dactilares en la página. Y allí, en el margen de la hoja de papel, aparecía medio borrosa la impronta de 4 dedos minúsculos y la mitad exterior de un pulgar. Cuando de Arnott concluyó la lectura del diario, los 2 hombres permanecieron en silencio durante varios minutos. Bueno, Tarzán de los monos. ¿En qué piensa?, preguntó de Arnott. ¿No aclara este librito el misterio de su estirpe? No cabe duda de que es usted Lord Greystoke, hombre. Tarzán denegó con la cabeza. El libro no habla más que de un solo niño, replicó. Su pequeño esqueleto permaneció en la cuna, donde debió de morir llorando por la falta de alimento. Allí estaba cuando entré allí por primera vez y allí estuvo hasta que el profesor Porter lo enterró, con los esqueletos de sus padres, junto a la cabaña. No, ese era el niño del que habla el libro. Y el misterio de mis orígenes es ahora más oscuro que antes, porque he pensado mucho últimamente en la posibilidad de que esa cabaña haya sido mi lugar de nacimiento. Me temo que Kala dijo la verdad, concluyó en tono apesadumbrado. De Arnott movió la cabeza negativamente. No estaba convencido y en su mente surgió de pronto la firme determinación de demostrar que su teoría era correcta, porque estaba seguro de haber descubierto la clave que explicaría el enigma o lo enviarla definitivamente al reino de lo impenetrable. Una semana después, los 2 hombres llegaron de súbito a un claro del bosque. A cierta distancia se veían varios edificios rodeados por una sólida empalizada. Se detuvieron en el borde de la selva. Tarzán dispuso en el arco una de sus flechas envenenadas, pero de Arnott apoyó una mano en el brazo del hombre mono. ¿Qué va a hacer, Tarzán?, preguntó. Intentarán matarnos si nos ven, repuso Tarzán. Prefiero ser yo el que mate. Tal vez sean amigos, sugirió de Arnott. Son negros, se limitó a replicar Tarzán. Y tensó de nuevo el arco. No debe hacerlo,
Tarzán. Protestó de Arnott. Los hombres blancos no matan simplemente por matar. Mon Dieu. ¿Cuánto tiene que aprender? Compadezco al rufián que se cruce en su camino, mi salvaje amigo, cuando lo lleve a usted a París. Anda que no me va a costar trabajo impedir que la guillotina le ciegue la cabeza. Tarzán bajó el arco y sonrió. No sé por qué he de matar negros en mi selva y no hacerlo aquí. Supongamos que Numa, el león, da un salto y se nos planta delante, dispuesto a devorarnos. Debería decir, ¿acaso, buenos días, Monsieur Numa? ¿Cómo se encuentra Madame Numa? Espere a que los negros salten sobre usted, replicó de Arnott, y entonces los mata. No dé por supuesto que los hombres son enemigos suyos hasta que lo demuestran. Vamos, dijo Tarzán, presentémonos voluntariamente para que nos maten. Echó a andar a través de los campos de cultivo, alta la cabeza, mientras el sol tropical batía con sus rayos la tersa y atezada piel. De Arnott le siguió, vestido con algunas de las prendas que había dejado Clayton en la cabaña y que el inglés desechó cuando los oficiales del crucero francés le proporcionaron ropas más presentables. Uno de los negros de aquel poblado alzó la cabeza y, al advertir la presencia de Tarzán, dio media vuelta y salió corriendo hacia la empalizada, sin dejar de emitir chillidos. Al instante, el aire cobró estruendosa vida sonora con los gritos de terror de los hombres, que abandonaron los campos y huyeron a todo correr, pero antes de que llegasen a la empalizada, un hombre blanco salió del recinto, con un rifle en las manos, para enterarse de la causa de tal conmoción. Al ver lo que se le venía encima, se echó el arma a la cara y Tarzán de los monos hubiera recibido otra ración de plomo de no intervenir automáticamente la voz de Arnott, que advirtió al hombre del rifle, no dispare. Somos amigos. Deténganse, pues. Fue la orden. Alto, Tarzán. Gritó de Arnott. Nos toma por enemigos. Tarzán frenó su marcha y de Arnott y él avanzaron despacio hacia el hombre blanco que aguardaba de pie junto al portalón. Los observaba con perplejo asombro. ¿Qué clase de hombres son ustedes?, inquirió, en francés. Blancos, informó de Arnott. Llevamos mucho tiempo perdidos en la selva. El hombre bajó el rifle y se les acercó, con la mano tendida. Soy el padre Constantino, de la misión francesa establecida aquí, se presentó, y me complace mucho darles la bienvenida. Aquí, Monsieur Tarzán, padre Constantino. de Arnott señaló al hombre mono y añadió, cuando el sacerdote extendió la mano hacia Tarzán, y yo soy Paul de Arnott, de la Armada Francesa. El padre Constantino estrechó la mano que Tarzán le tendía, imitando el gesto del sacerdote, a la vez que éste, con una rápida y aguda mirada, se hacía cargo de la soberbia condición física de aquel cuerpo atlético y de lo atractivo de aquel hermoso rostro. Así llegó Tarzán de los monos al primer puesto avanzado de la civilización. Permanecieron allí una semana, en el curso de la cual el hombre mono, observador perspicaz, aprendió un sinfín de cosas acerca de las costumbres de los hombres, mientras las mujeres negras confeccionaban, para de Arnott y para él, unos pantalones y otras prendas de drill, al objeto de que cuando reanudaran su viaje lo hiciesen ataviados más decentemente. Capítulo 26. Las alturas de la civilización. Al cabo de un mes se encontraban frente a un pequeño grupo de edificios, frente a la desembocadura de un ancho río. Allí vio Tarzán muchas embarcaciones y su ánimo se inundó de la antigua timidez que suele enseñorearse del salvaje cuando ve muchos hombres. Se había ido acostumbrando paulatinamente a los ruidos extraños y a las peculiares costumbres de la civilización, de forma que nadie hubiera podido saber que aquel apuesto francés de inmaculada vestimenta blanca de drill, que conversaba y reía alegremente con ellos, había correteado desnudo por la Lva Virgen, dispuesto a saltar sobre alguna víctima incauta cuya carne cruda llenarla de inmediato su salvaje estómago. El cuchillo y el tenedor, tan desdeñosamente rechazados un mes atrás, los manejaba ahora Tarzán con la misma destreza y exquisitez que el refinado de Arnott. Había sido un alumno tan aplicado que el joven francés vio compensados sus esfuerzos pedagógicos y eso le animó a convertir a Tarzán de los monos en un caballero elegante en cuanto a modales y lenguaje. Dios te hizo caballero en espíritu, amigo mío, le había dicho de Arnott, pero también quiere que su obra se muestre de cara al exterior. En cuanto llegaron a aquel pequeño puerto,
De Arnot no perdió tiempo en enviar a su gobierno un cablegrama, informando de que se encontraba sano y salvo y solicitando un permiso de 3 meses, permiso que le fue concedido. También había telegrafiado a sus banqueros, pidiendo fondos, y la forzada espera de un mes, que les fastidió enormemente, se debió a la imposibilidad de fletar un barco para volver a la selva de Tarzán y recoger el tesoro. Durante su estancia en la ciudad costera, Monsieur Tarzán constituyó una atracción asombrosa para blancos y negros, a causa de varios lances azarosos que a Tarzán le parecieron naderías sin importancia. En una ocasión, un negrazo impresionante, enloquecido por el alcohol, empezó a destruir todo lo que se le ponía por delante y a sembrar el terror por la ciudad, hasta que su mala estrella le llevó hasta el hotel en cuya terraza se encontraba el gigante francés de cabellera morena. El negro subió los amplios peldaños de la escalinata y, blandiendo un enorme cuchillo, se fue en derechura hacia la mesa ocupada por 4 caballeros que sorbían plácidamente su inevitable copa de ajenjo. Sobresaltados, los 4 clientes del hotel soltaron un grito y pusieron pies en polvorosa. El negro se fijó entonces en Tarzán. Emitió un rugido y se precipitó sobre el hombrémono, mientras medio centenar de cabezas se asomaban por puertas y ventanas para ser testigos de la matanza del pobre francés a manos del imponente negro. Tarzán afrontó el ataque con la alegre sonrisa de luchador nato que la inminencia de una batalla ponía siempre en sus labios. Cuando el negro estuvo a su alcance, unos músculos de acero apresaron la oscura muñeca de la mano que empuñaba el cuchillo y un simple giro dejó inerte dicha mano, colgando de un hueso roto. La locura desapareció de la psique del negro, mientras su grito de dolor y sorpresa cruzaba el aire. Y mientras Tarzán volvía a su sitio y se dejaba caer en la silla, el negro giró sobre sus talones y, entre angustiados chillidos de dolor, corrió desalado hacia el poblado indígena. En otra ocasión, Tarzán y de Arnot estaban sentados a la mesa cenando con cierto número de comensales blancos, cuando la conversación derivó hacia el tema de los leones y su cacera. Las opiniones estaban divididas en cuanto a la valentía del rey de los animales y no faltaban quienes sostenían que era un cobarde de marca mayor. Pero en lo que todos estaban de acuerdo era en que, cuando el monarca de la jungla rugía por la noche en las proximidades del campamento, lo mejor que podía hacerse era echar mano al rifle. Una vez con el arma en la mano, uno se sentía más seguro. De Arnot y Tarzán habían convenido en mantener su pasado en secreto, por lo que, aparte del oficial francés, nadie conocía la familiaridad del hombrémono con las fieras de la selva. Monsieur Tarzán no nos ha dado su opinión, observó un miembro de la tertulia. Un hombre tan arrojado e intrépido y que ha pasado tanto tiempo en África, según creo, sin duda habrá tenido experiencias con leones, ¿no es así? Algunas, reconoció Tarzán con cierta adustez. Las suficientes como para saber que todos ustedes tienen razón en sus juicios acerca de las características de los leones, con los que se han tropezado. Pero uno también podría juzgar a todos los negros por el sujeto borracho que se volvió loco la semana pasada y armó la que armó, o llegar a la conclusión de que todos los blancos son cobardes porque conoció un blanco que lo era. Entre las especies animales existen muchos caracteres distintos, lo mismo que sucede entre nosotros. Hoy podemos salir por ahí y darnos de manos a boca con un león pusilánime, que al vernos salga huyendo. Mañana podremos salir y encontrarnos con su tío o con su hermano gemelo. Y al cabo de un tiempo más que prudencial nuestros amigos empezarán a preguntarse por qué no regresamos de la selva. Por lo que a mí concierne, siempre doy por supuesto que el león es un animal feroz, de modo que nunca dejo de ir prevenido. Poco placer tendría la caza, replicó el que primero había hablado, si uno le tiene miedo a la pieza que pretende cobrar. De Arnot sonrió. Miedo, Tarzán. Exactamente, no sé qué entiende usted por miedo, dijo Tarzán. Como en el caso de los leones, el miedo es distinto según el hombre que lo experimenta. Para mí, sin embargo, el único placer de la caza consiste en saber que el animal que me propongo cazar tiene tanta capacidad de herirme como yo de herirle a él. Si emprendiera la cacería con un par de rifles, un ayudante que me llevase las armas y 20 o 30 batidores, tendría la impresión de que eso no era justo, de que el león no tendría muchas probabilidades de salir bien librado, y entonces el placer de la caza disminuiría en proporción al incremento de seguridad que yo sintiera. Debo entender, pues, Monsieur Tarzán, que preferiría adentrarse por la jungla desnudo,
solo con un cuchillo de caza para matar al rey de los animales. Rió el hombre jovialmente, aunque con cierto tonillo sarcástico en la voz. Y con un trozo de cuerda, añadió Tarzán. Y en aquel preciso momento llegó de la distante selva el profundo rugido de un león, como si tratase de desafiar a quien deseara salir a la palestra a medirse con él. Ahí tiene su oportunidad, Monsieur Tarzán, bromeó el francés. No tengo apetito, declinó Tarzán simplemente. Todos los presentes soltaron la carcajada, salvo de Arnold. Era el único que sabía que, por boca del hombre mono, acababa de expresar su razón un animal salvaje de la jungla. Pero seguro que le asustaría, insistió el guasón, como nos asustaría a cualquiera de nosotros, salir ahí desnudo, armado solo con un cuchillo y un pedazo de cuerda. No es así. No, replicó Tarzán. Solo un loco hace cosas sin razón que las justifique. 5.000 francos son una buena razón, terció otro. Apuesto esa suma a que no es usted capaz de traernos un león de la selva ateniéndose a las condiciones citadas, desnudo y armado solo con un cuchillo y un trozo de cuerda. Tarzán lanzó una mirada a de Arnaud y asintió con la cabeza. Que sean 10.000, dijo de Arnaud. Hecho, aceptó el otro. Tarzán se puso en pie. Tendré que dejar la ropa en la linde del poblado, para tener algo que ponerme si vuelvo después de que amanezca y he de pasar por las calles. Va a irse ahora mismo, exclamó el apostante. De noche. ¿Por qué no?, dijo Tarzán. Numa se pasa la noche entera dando vueltas. Será más fácil de encontrar. No, se opuso el otro hombre, no quiero que mis manos se manchen con su sangre. Ya será bastante insensatez que vaya de día. Iré ahora, declaró Tarzán, resuelto. Se dirigió a su cuarto, en busca del cuchillo y de la cuerda. Le acompañaron hasta el lindero de la selva, donde Tarzán dejó su ropa en un pequeño almacén. Pero cuando se disponía a adentrarse por la negra oscuridad de la maleza, los demás intentaron disuadirle. El que había apostado fue el que más insistió en que abandonase aquella aventura suicida. Le daré por ganador de la apuesta, propuso, y los 10.000 francos serán suyos si renuncia a este arriesgado intento, que solo puede acabar con usted muerto. Tarzán se echó a reír y, segundos después, la jungla se lo había engullido. Los integrantes del grupo permanecieron allí en silencio durante un momento y luego dieron media vuelta y regresaron a la terraza del hotel. En cuanto penetró en la selva, Tarzán subió a una enramada e, impulsado por una eufórica sensación de libertad, empezó a surcar el aire saltando de árbol en árbol. Aquello era vida. Ah, cómo le encantaba. La civilización no le ofrecía nada semejante en sus estrechas y limitadas esferas, donde todo eran cortapisas, obstáculos y convencionalismos. Hasta la ropa era un estorbo y un fastidio. Por fin se sentía libre. Hasta entonces no se había percatado de lo prisionero que estuvo. Qué fácil le resultaría dar un rodeo hacia la orilla del mar y luego dirigirse hacia el sur, hacia su propia selva y su propia cabaña. Hasta su olfato llegó de pronto el olor de Numa, porque Tarzán se desplazaba con el viento de cara. Sus aguzados oídos detectaron los rumores familiares de las garras acolchadas del felino y el roce de la piel de su enorme cuerpo al frotar los matorrales junto a los que pasaba. Silenciosamente, Tarzán fue a situarse encima del león y lo estuvo acechando hasta que llegó hasta un punto iluminado por la luna. Allí, el rápido dogal cayó y se tensó alrededor del leonado cuello y, como ya había hecho 100 veces en el pasado, Tarzán anudó el extremo de la cuerda a una fuerte rama. Luego, mientras la bestia bregaba y agitaba las zarpas frenéticamente, tratando de liberarse, el hombre mono se dejó caer al suelo, saltó sobre el enorme lomo y hundió la hoja del cuchillo una docena de veces en el fiero corazón. Después, con el pie sobre el cadáver de Numa, Tarzán lanzó al aire el escalofriante alarido de victoria de su tribu salvaje. Tarzán permaneció unos instantes irresoluto, titubeando entre dos sentimientos contradictorios, la lealtad a de Arnaud y el anhelante deseo de una libertad representada por la vuelta a su jungla. Al final, la visión de un precioso rostro y el recuerdo de unos labios cálidos oprimiéndose contra los suyos disolvieron la imagen fascinante de su antigua existencia. En la terraza del hotel, los hombres se pasaron una hora sentados casi en absoluto silencio.
Habían intentado sin éxito conversar sobre diversos temas y en todos los intentos él mismo murió abatido por el asunto que prevalecía en la mente de todos y cada uno de los contertulios. «Mon Dieu», exclamó por último el hombre que había apostado con Tarzán. «No puedo seguir soportándolo. Voy a ir a la selva con mi rifle y traeré a ese loco. Le acompaño», se sumó otro. «Y yo, y yo, y yo». Se brindaron los demás, a coro. Como si la propuesta hubiese roto el hechizo de alguna horrible pesadilla, todos se dirigieron con presteza a sus habitaciones y regresaron al instante para encaminarse a la jungla. Bien pertrechados de armas y municiones. «Dios. ¿Qué fue eso?», exclamó súbitamente un miembro de la partida, un inglés, al llegar a sus oídos, atenuado, el grito salvaje de Tarzán. «He oído eso antes», dijo un belga, «cuando estuve en la región de los gorilas. Mis porteadores afirmaron que se trata del alarido de un gran macho cuando mata a alguien». De Arnott recordó la descripción que le hiciera Clayton del terrible rugido con que Tarzán proclamaba sus matanzas. Esbozó una semisonrisa, pese al horror que inundó su espíritu al pensar que aquel grito sobrecogedor pudiera salir de una garganta humana, a través de los labios de su amigo. Cuando el grupo llegaba a las proximidades de la linde del bosque y empezaban a debatir el tema de la adecuada distribución de fuerzas, oyeron a sus espaldas, muy cerca, una risita. Dieron media vuelta, para ver avanzar hacia ellos una figura gigantesca, que llevaba sobre los anchos hombros el cadáver de un león. Hasta de Arnott se quedó de una pieza, ya que parecía imposible que un hombre solo, con las míseras armas que llevaba Tarzán, hubiese podido liquidar tan rápidamente a un león. Y que, además, transportado su cuerpo a través de la maraña vegetal de la selva. Los hombres se apelotonaron en torno a Tarzán y le abrumaron a preguntas, pero su única respuesta consistió en una sonrisa de desdén hacia su proeza. Para Tarzán, aquello era como si les diese por poner por las nubes al matarife por el heroísmo que demostró al sacrificar una vaca. Tarzán había matado tantas veces en defensa propia y para alimentarse, que aquel acto le parecía un lance sin importancia. Sin embargo, era todo un héroe a los ojos de aquellos hombres que practicaban la cala mayor más bien por deporte. Incidentalmente, Tarzán se había embolsado 10.000 francos, porque de Arnott se empeñó en que los aceptara en su totalidad. Lo cual no dejaba de tener gran importancia para el hombre mono, que empezaba ya a darse cuenta del poder que subyacía en aquellas pequeñas piezas de metal y de papel, que siempre cambiaban de mano cuando los seres humanos se trasladaban, comían, dormían, se vestían, bebían, trabajaban, jugaban. O se protegían de la lluvia, del frío o del sol. Se hizo evidente para Tarzán que, sin dinero, uno iba directo a la muerte. De Arnott le había dicho que no se preocupara, dado que él disponía de dinero para los dos. Pero el hombre mono estaba aprendiendo muchas cosas y una de ellas era que la gente tenía muy mala opinión de la persona que aceptaba dinero de otra sin dar a cambio algo de valor similar. Poco tiempo después del episodio de la caza del león, de Arnott consiguió fletar un viejo cascarón en el que navegar, costeando, hasta el puerto natural de los dominios de Tarzán. Y una mañana, feliz para ellos, levaron anclas y salieron a mar abierto. La travesía hasta la playa donde estaba la cabaña careció de incidencias dignas de mención, y a la mañana siguiente al día en que fondearon, Tarzán se puso de nuevo el uniforme que llevaba en la selva, se echó una pala al hombro y se dirigió, solo, al anfiteatro de los monos donde había escondido el tesoro. Regresó bastante entrado el día siguiente, con el enorme cofre cargado sobre los hombros y, con la salida del sol, el barquichuelo cruzó la bocana de la bahía y puso rumbo norte. 3 semanas después, Tarzán y de Arnott viajaban como pasajeros a bordo de un vapor francés con destino a Le Havre. Tras pasar unos días en dicho puerto, de Arnott llevó a Tarzán a París. El hombre mono se perecía por seguir viaje a los Estados Unidos, pero de Arnott se empeñó en que le acompañara antes a París, aunque se abstuvo de informarle de la naturaleza de la apremiante necesidad en que fundamentaba su insistencia. Una de las primeras diligencias que de Arnott llevó a cabo en cuanto llegó a París fue concertar la visita a un alto funcionario del departamento de policía, viejo amigo suyo. Llevó a Tarzán consigo. Hábilmente, el oficial de marina condujo la conversación de un punto a otro,
induciendo al policía a explicar, ante el interesadísimo Tarzán, los modernos métodos que se empleaban para la identificación y arresto de delincuentes. No menos interesado se mostró Tarzán en la función que desempeñaban las huellas dactilares en aquella ciencia fascinante. ¿Pero qué valor tienen esas huellas?, preguntó Tarzán, si al cabo de unos años cambian totalmente, ya que la piel se desgasta y otra capa la sustituye. Las rayas no cambian nunca, respondió el funcionario. Desde la infancia hasta la edad senil, las huellas dactilares de una persona solo cambian de tamaño, salvo, claro está, cuando las heridas alteran las curvas y espirales. Pero si se han tomado las huellas de los 4 dedos centrales y del pulgar de ambas manos, uno tiene que perderlos todos por completo para evitar la identificación. Es una maravilla, exclamó de Arnott. Me pregunto a qué se parecerán mis huellas dactilares. Eso lo podemos ver enseguida, repuso el funcionario de policía. Tocó un timbre y se presentó un ayudante, al que dio una serie de instrucciones. El hombre salió de la estancia, pero volvió al instante con un estuche de madera que dejó encima de la mesa de su superior. Ahora, dijo el policía, tendrás tus huellas dactilares dentro de unos segundos. Sacó del estuche una placa cuadrada de cristal, un tubito de espesa tinta negra, un rodillo de caucho y unas cuantas tarjetas blancas como la nieve. Apretó el tubo de tinta y echó encima de la placa una gota, la extendió con el rodillo hasta que toda la superficie de cristal quedó cubierta, a su satisfacción, por una delgada película de tinta. Coloca sobre el cristal los 4 dedos de tu mano derecha, así indicó el policía a su amigo de Arnott. Ahora, el pulgar. Muy bien. Ahora apóyalos en la tarjeta, en idéntica posición, un poco más a la derecha. Tenemos que dejar espacio para el pulgar y para los dedos de la zurda. Ahí, exacto. Ahora repitamos la operación con la mano izquierda. Vamos, Tarzán, animó de Arnott, veamos cómo son los rizos de tus huellas. Tarzán no se hizo de rogar y, durante la operación, no cesó de formular preguntas al funcionario de policía. Las huellas digitales demuestran las características de las razas. Quiso saber. ¿Puede usted determinar, por ejemplo, solo mediante el examen de las huellas si una persona era negra o caucásica? Me parece que no, respondió el policía. ¿Podrían distinguirse las huellas de un mono de las de un hombre? Probablemente, ya que las del mono serían mucho más simples que las de un organismo superior. Pero un cruce de simia y hombre puede presentar características de ambos progenitores. Continuó Tarzán. Sí, creo que eso sería probable, respondió el funcionario, pero esta ciencia no ha avanzado lo suficiente para proporcionar datos exactos sobre el particular. No quisiera llevar sus descubrimientos más allá de la diferenciación entre individuos de la raza humana. En este aspecto son definitivos. Probablemente no existan 2 personas nacidas en este planeta que tengan idénticas las líneas de todos sus dedos. Es extraordinariamente dudoso que una huella digital tenga un duplicado exacto impreso por cualquier dedo que no sea el que la produjo en primer lugar. Efectuar esa comparación lleva mucho tiempo o mucho trabajo. Terció de Arnott. Normalmente solo se tarda unos minutos, si las impresiones son claras. De Arnott se sacó del bolsillo un librito de tapas negras y empezó a hojearlo. Tarzán se quedó mirando el libro, sorprendido. ¿Cómo se las había arreglado de Arnott para agenciárselo? De Arnott lo dejó abierto en una página en la que se veían 5 pequeños borrones. Tendió el libro al policía, con la página descubierta. Estas huellas son parecidas a las mías o a las de Monsieur Tarzán. Puedes determinar si son idénticas a las de uno u otro. El funcionario de policía tomó una potente lupa del escritorio y examinó cuidadosamente las 3 muestras. Fue tomando notas en un taco de papel. Tarzán comprendía ya el motivo de la visita al funcionario de policía. En aquellas pequeñas manchas residía la solución al enigma de su existencia. Con los nervios en tensión, Tarzán se inclinaba al frente en el asiento, pero se relajó de pronto y se echó hacia atrás, con una sonrisa en los labios. De Arnott le dirigió una mirada sorprendida. Pasa por alto el detalle de que, durante años, el cadáver del niño que dejó esas huellas permaneció en la cabaña de su padre y que toda mi vida lo he visto en la cuna, recordó Tarzán con amargura. El policía alzó la cabeza, atónito.
Adelante, capitán, con tu examen, dijo de Arnaud, luego te contaremos la historia, siempre y cuando Monsieur Tarzán esté de acuerdo. Tarzán asintió con la cabeza. Pero sigo pensando que está loco, mi querido de Arnaud. Esos deditos están enterrados en la costa occidental de África. No lo sabemos a ciencia cierta, Tarzán, replicó de Arnaud. Puede que sea así, pero si usted no es el hijo de John Clayton, ¿cómo rayos fue a parar a esa selva dejada de la mano de Dios en la que, salvo John Clayton, no puso el pie hombre blanco alguno? Se olvida de Cala, recordó Tarzán. Prescindo de ella por completo, afirmó de Arnaud, contundente. Mientras hablaban, los dos amigos se habían acercado al ventanal que daba al paseo. Permanecieron unos instantes allí, sumidos en sus propias reflexiones, mientras observaban sin verlo el raudal de ajetreadas personas que circulaban por la calle. Llevará tiempo cotejar las huellas dactilares, pensaba de Arnaud al volver la cabeza para mirar al funcionario de policía. Con gran sorpresa por su parte, el marino francés vio que el policía estaba arrellanado en su sillón y leía entusiasmado el contenido del diario de tapas negras. De Arnaud dejó oír una tosecilla. El funcionario alzó la vista, se dio cuenta de que le observaban y levantó el dedo índice en ademán que imponía silencio. De Arnaud volvió a mirar por la ventana y, al cabo de un rato, el funcionario de policía convocó: caballeros. Ambos se volvieron hacia él. Es evidente que hay mucho en juego. Un envite cuyo resultado depende en mayor o menor medida de la matemática precisión de este cotejo. En consecuencia, les agradecería que dejasen el asunto en mis manos, en tanto regresa nuestro experto, Monsieur Desquerque. Estará aquí de vuelta dentro de escasas fechas. Confié en conocer ese resultado al momento, se lamentó de Arnaud. Monsieur Tarzán zarpa mañana para los Estados Unidos. Te garantizo que podrás cablegrafiarle el informe en cuestión de 15 días, afirmó el funcionario, aunque no me atrevo a asegurarte el resultado. Sí, existen semejanzas, pero... En fin, será mejor que dejemos que sea Monsieur Desquerque quien lo determine.